oficiales. Vamos a conversar de este tema con Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y candidato a la primera vicepresidencia por el partido. ¿Cómo está, señor Galarreta? Buenas noches. Omar, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tus televidentes. No, gracias a usted por acompañarnos. Y en principio, de lo que hemos escuchado en los últimos días, desde el día domingo, que hubo ya una actitud victoriosa de parte de Juntos por el Perú a este cambio de discurso, llamados a movilización, a defensa del voto. Le pregunto, ¿cree que hay una actitud de no reconocer los resultados por parte de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú? A ver, bueno, ese domingo nosotros incluso declaramos, en primer lugar me acuerdo Miki Torres conmigo, los dos miembros de la plancha, y después con Keiko Fujimori después del conteo rápido. Y bueno, tal vez ya por alguna experiencia anterior sabemos que una elección tan ajustada, 1.9 de margen de error, era bastante alto, ¿no? O sea, normalmente es un punto. Por lo cual entendíamos que era una situación todavía de empate técnico, ¿no? Ahí vimos también que el señor Roberto Sánchez, que se había corrido un poco al centro, salió de nuevo al extremo, ¿no? Con su primer discurso. Pero hay contradicciones, lamentablemente, ¿no? Las acciones que tú has mencionado, los casos de pedido de nulidad, yo me atrevería a decir que por ahí va a mover algunas otras cartas legales, frente al discurso que hace tanto su secretario general Zunini como el propio Roberto Sánchez en su momento. Pero nosotros igual insistimos, Omar, que si quieres hablar algo así como el Mundial, ya ni siquiera estamos en penales, ya estamos en el VAR casi, ¿no? Porque estamos viendo el VAR, porque estamos viendo la votación ya se dio, con el partido cámara ya se y dio. con todo, ¿no es cierto? Ya ahí con los personeros. Nosotros insistimos en llamar a la prudencia del primer momento. Nosotros tenemos nuestras proyecciones desde el día domingo en la madrugada, nos hemos quedado hasta muy tarde porque nos damos cuenta que el margen de error, acá había por eso que, digamos, nos preocupaba un poco la expectativa que puede haber generado al frente y los líderes de al frente que no han sabido manejar esa expectativa, ¿no? Según las proyecciones que ustedes manejaban en Fuerza Popular, a ver, las conozco, digamos, se ha estado comentando mucho a la interna, pero públicamente pueden decir que ¿qué les dicen sus proyecciones? Más que decir que ojo, y haciendo aquí hoy, insistiendo, yo escuché que decían, aquí lo que vale es el conteo rápido en una conferencia de Juntos por el Perú. Lo que vale no es el conteo rápido, lo que vale es lo que diga el organismo electoral. No el conteo lo que vale rápido. son los votos. Exacto, lo que vale son los votos y la decisión final, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un panorama pesimista, un panorama no tan pesimista, dependiendo cómo venían las mesas, digamos, donde favorecía más al otro candidato, por una distribución lógica política que tiene el Perú, que después entraremos a lo que nos ha dicho esta elección, ¿no? Solo un paréntesis, porque ese domingo, cuando yo escucho, pero estábamos al aire en América Multimedia, escucho salir a Keiko Fujimori a dar esta conferencia de prensa, daba la impresión de que parecía que no la tenía tan segura, ¿no? Y que en ese momento ustedes claramente no sabían si habían ganado o no. En ese momento sabíamos que el margen de error era muy alto. La muestra era muy pequeña para un conteo rápido, y creo que lo ha reconocido el propio Alfredo Torres en algún momento. Entonces sentíamos que esos eran los datos, pero todavía no nos habíamos sentado a ver las actas que iban llegando a nuestros personeros como para poder hacer digamos esta proyección que la hace el equipo de personeros que maneja Luis. ¿Cuándo se dan cuenta o cuándo hacen la descarga de todas las actas? Porque lo que ha dicho Luis Dayer es que ustedes han tenido todas las actas. Sí, pero claro, al comienzo han ido llegando. Y al comienzo ya hemos podido ir viendo más o menos que digamos que estaba para esperar prudentemente, porque lo que venía llegando de actas, hemos estado al teléfono además en la madrugada en un momento, porque ya nos tuvimos que cada uno ir a otro lado, me refiero con el equipo de personal. Yo estaba hablando con Luis Dayer casi hasta las 3 o 4 de la mañana ese domingo para lunes, y lo que venía registrando venía para nosotros positivamente. Sin embargo, también nos decía a nosotros que teníamos que esperar, porque lo que sí habíamos visto era que los últimos días se apretaba mucho, ¿no? Y incluso en un momento cruzó en algunas de las encuestadoras y volvimos a cruzar después. Entonces, en una situación así lo que tenemos que primero es plantear prudencia, tranquilidad y ver cuál es la fase final. Nosotros ya a estas alturas evidentemente tenemos una proyección. ¿Cuál es su conclusión a estas alturas? Bueno, nuestras proyecciones dan números de 45, 50, podría estar por ahí, lo que yo creo, ¿no? Pero definitivamente eso es una opinión, por más proyección que sea nuestra. De que ganó Keiko Fujimori. Para nosotros tenemos nuestras proyecciones, pero vamos a insistir en que tenemos que esperar la decisión final. Pero por eso nuestro personero, el jefe del equipo personal salió a poner calma, porque claro, estas nulidades también preocupan. Mira, el artículo 363 del Código Electoral, ya la Ley Orgánica de Elecciones, establece claramente las causales de nulidad.
Entonces, no encaja en ninguna de las causales. Una es, por ejemplo, que la votación se haya hecho en un lugar donde no estaba en la dirección de la mesa, o que hayas prohibido con violencia que se haya votado. Entonces, las causales no solamente no encajan, sino que sus propios personeros en muchas de esas mesas han firmado el acta, no la han impugnado en su momento, ¿no? Entonces, para detenerme ahí, sí, porque es, digamos, el hecho más importante del día, aunque me parece que fue ayer, este pedido de nulidad que ha hecho Juntos por el Perú. Ellos están pidiendo que se anulen 1.751 mesas. Entiendo que 1.751 mesas son 1.751 actas, sí, solo a nivel nacional, pero si contamos la del exterior, estamos hablando... Y pide otro grupo del exterior, ¿no es cierto? Son 2.300 en total, sí, es una cantidad de votos sí, impresionante. Entonces, lo que ellos dicen es que esto es debido a que han encontrado un patrón, han detectado 584 patrones de repetición exacta que involucran a 1.751 mesas. Y dice textualmente, para que pueda contestar, en estos casos múltiples mesas ubicadas dentro del mismo local de votación registran exactamente la misma cantidad de votos a favor de la agrupación de Fuerza Popular en mesas ubicadas dentro del mismo local de votación. Incluso, en cierta parte, el documento que reseñó el diario El Comercio, hablan de fraude electoral. O sea, para ellos lo que se ha cometido acá es un fraude electoral. Sí. Bueno, usan esa palabra porque tiene que ser uno de los requisitos, es uno de los términos que se pone: fraude, cohecho, incluso cohesión para el acto electoral. Pero lo que no señalan es que sus propios personeros han firmado las actas, ¿no? Entonces hay una contradicción que me imagino que de acá a unos días los jurados especiales tomarán una decisión y claro, si ellos quieren insistir, pues esto todavía llegar a un jurado nacional, pero argumentos jurídicos no hay. El 99% de estas actas observadas, que todavía falta contar, terminan siempre computarizándose o contabilizándose, cual sea el término exacto, no solamente esta primera vuelta, en la primera vuelta con patrones ya de resolución de los mismos juzgados. O sea, estos mismos juzgados especiales electorales ya tienen, digamos, una jurisprudencia frente, y ya varias están resolviendo. Lo que pasa es que hay que esperar unos días por si quieren impugnarla, ¿no? Es decir, le pregunto, no hay ninguna justificación, no habría ninguna posibilidad de que estas 1.751 o 2.300, para ser más claros, 2.300 actas a nivel nacional y en el extranjero sean anuladas por el Jurado Nacional de Elecciones? Para nosotros jurídicamente no hay, no encaja en ninguno de los marcos legales de la Ley Orgánica de Elecciones. 363 claramente, cuando habla de la nulidad de una mesa o de un acta electoral, no encaja en ninguno, pero tienen el derecho, obviamente, de usar si son los mecanismos que hay en el proceso electoral, que los usen, y esperamos nosotros con tranquilidad que resuelvan los órganos electorales lo más rápido posible. Entiendo que están dentro de su derecho, ¿no? Es parte de su derecho poder impugnar, observar, quejarse, hacer pataleta, es parte del derecho. De hecho, se les cuestionó a Fuerza Popular en el 2021 y a Rafael López Aliaga en la primera vuelta. Podemos hablar de eso, pero en este caso lo que más me preocupaba, insisto, es la palabra fraude, porque volvemos a esta narrativa de fraude, y ahora Juntos por el Perú habla de fraude electoral y por eso quiere anular 1.751 mesas. Bueno, y habla de fraude, además, se habla que hay un proceso raro de traer de las valijas del exterior, o sea, y empiezan y en general, por eso nosotros llevamos a la calma, Omar, a todos los ciudadanos, porque de nuestro lado, a mí me llegó un montón de mensajes, ¿no? Por ejemplo, uy, van a anular, entonces el jurado electoral que está de ese lado seguro le va a dar la razón. O sea, a ver, vamos con calma, o sea, hemos dañado demasiado a las instituciones, golpeando en general. Cuando hay un problema hay que individualizarlo, ¿no es cierto? Entonces, la primera vuelta pues hubo observaciones clarísimas de la OMPE, ¿no? Entonces, hasta han metido a la embajada de Estados Unidos, no tiene nada que ver acá, ¿no? Pero te lo digo, que hay gente que incluso de nuestro lado que también preocupados que vayan a voltear esta situación, hablan cosas que no tienen nada que ver con el proceso formal, ¿no? Ustedes en Fuerza Popular sí confían en el rol que va a jugar ya en esta etapa del proceso el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, nosotros vemos que nos asiste primero el voto del ciudadano, nos ha dado una votación, si bien es cierto, un poco mayor, y ahí vamos a llegar a la conclusión de este proceso electoral, poco mayor, en algunas cifras para nosotros, que lo hacen algunos estadísticos y matemáticos. Estamos ahí también entre 45.000, 50.000, pues tal vez un poco más que lo que perdimos con Castillo. De diferencia de votos. De diferencia de votos. 50.000 arriba. Arriba, sí, 45.000, creo que lo que podría darse, pero habría que esperar, como te digo. Y también en el marco legal sobre nulidades,
que no hay sustento jurídico, pero vamos a esperar que los órganos electorales definan y ojalá que sea lo más pronto. ¿Y por qué? Porque además, dado que lo menciona, cuando ya entran a la parte de las mesas del exterior, donde han pedido que se anule casi el 90% de las mesas de los Estados Unidos, ¿sabes? Donde hay una gran comunidad peruana. Además, lo que dicen es efectivamente esto, ¿no? Que habría una supuesta intervención, la palabra supuesta, ¿no? Supuesta intervención irregular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la orientación de miembros de mesa a los electores para que voten por Fujimori y la supuesta relajación de las normas sobre fusión de mesas de sufragio. Sí. Bueno, digamos, ya están yo creo que están allá en un tema más bien generando algunas ideas que no corresponden. Ha salido el canciller, el señor Balcázar está más cerca del señor Sánchez, obviamente, por ideología y por todo, que nosotros, ¿no? O sea, me refiero al actual presidente interino, encargado. Pero bueno, nosotros estamos seguros, tranquilos, con mucho ánimo, con mucha expectativa, pero vamos a esperar. En algún momento la OMP va a contabilizar tal cantidad de números que la diferencia sobre el otro candidato y lo que falta contabilizar ya te dice pues que no hay forma de revertir, ¿no? Y por eso les preocupa, vuelvo un poco al principio, a partir de que hemos desarrollado toda esta parte de los pedidos de nulidad que ha hecho Juntos por el Perú, donde de alguna manera lo que están deslizando, o más que deslizando, lo dicen textualmente en sus documentos que hablan de fraude electoral, ¿les preocupan los llamados de movilización que está haciendo Roberto Sánchez? Bueno, a ver, uno puede movilizar pacíficamente, pero yo escucho a Quito, a Ceballos, al mismo Roberto Sánchez, con una digamos, una aversión ya o incluso de una manera radical, lo cual eso ya es otra cosa, ¿no? Como hablaba un dirigente también en una zona que sale diciendo que van a enterrar vivo. Eso le hace mucho daño, pero nosotros insistimos, el señor Sánchez dijo que iba a reconocer los resultados, esperemos que lo haga. Lo que sí nos dice esta elección, Omar, y ya no estamos en campaña, porque después de la campaña el señor Sánchez volvió al extremo, lo que sí dice es que nosotros tenemos que cumplir lo que hemos conversado acá en tu programa y en otros programas de acá, este medio y otros medios. Primero, que el Perú está partido en dos. Y no podemos seguir en una situación como la que estamos. Si finalmente se confirma lo que en los números y el derecho vemos que nos está otorgando, y finalmente, cuando digo Dios y la población decidió que seamos gobierno y que Keiko sea presidenta, hay mucho trabajo por hacer en muchas zonas del Perú que están abandonadas, eso es uno. Hay mucha gente que no iba a votar, ¿no? Y todo dice, ¿cómo no iba a votar? Pero también es un mensaje que está harto pues, de la situación de políticos que la gente no cree. Otro tema no solamente es a los peruanos que están abandonados y que el Estado nunca ha llegado. El otro tema es que recupere la gente, los que incluso han votado hasta por nosotros porque han preferido votar por nosotros y no por Sánchez. Bueno, toda esa gente tiene razón, pero que tienen que recuperar confianza en sus autoridades. O sea, hay un trabajo muy fuerte para unir al país, para solucionar los problemas reales de los peruanos y para devolver la confianza a los ciudadanos sobre sus autoridades que nos correspondería tomar. Porque quiero entrar a la siguiente etapa de lo que viene en realidad para el país en los próximos 5 años, pero quiero votar esta parte de los temores de corto plazo que tenemos en este momento, porque ayer el alcalde de Lima, Renzo Reyardo, advertía y decía: Lima en alerta máxima, y que pide seguridad ante eventuales protestas y movilizaciones. Por eso la pregunta si había un temor a las movilizaciones o un temor a que nuevamente ocurra lo que ocurrió en el 2022 con la caída de Pedro Castillo. Bueno, a ver, yo espero que no, y por eso llamamos a la calma. El gobierno del señor Balcázar y las autoridades que hoy día ejercen, digamos, las autoridades tanto del Ministerio Público, en la policía, dentro del marco constitucional tendrán que ver. Para eso hay un servicio también que tiene que ver quiénes son los que van a venir, porque o sea, si van a venir, si va a haber infiltrados. Ahí salía en un Twitter una placa de una camioneta boliviana, y toda la gente empieza a preocuparse, ¿no? Pero creo que eso corresponde a las autoridades hoy día, ¿no? Pero volvemos nosotros a decirle que asuma con responsabilidad todo su reclamo democrático que pueda tener cualquier grupo, pero cuando se han hecho manifestaciones aquí de otras personas, el mismo Renovación, todos lo han hecho sin violencia, todos lo han hecho pacíficamente, más allá que podemos estar en contra o no. Ok, Rafael López Leal ha llamado a la insurgencia popular. No hablo de los comentarios, ¿no? pero me refiero a la gente, al ciudadano, ¿no? O sea, alguien puede manifestarse, pero pacíficamente sí. Ahora, si lo que quieren es ensuciar un poco el proceso, yo creo que ahí sí sería una irresponsabilidad, ¿no? Pero sí hay un mea culpa, digamos, de Fuerza Popular, porque de alguna manera estamos repitiendo lo que vivimos en el 2021 cuando Fuerza Popular no reconocía los resultados de Pedro Castillo. Nosotros reconocimos cuando el jurado terminó. Lo que pasa que, a ver... pero costó mucho. Es que lo que nosotros planteamos fue que en las mesas 900...
claro, ahora nos hemos preparado, ya en un momento conversaremos, nos hemos preparado como un buen tiempo para este proceso electoral y el equipo extraordinario que ha manejado Dyer y los personeros, ahorita tenemos un montón de personeros legales del partido desplegados, hemos tenido muchos personeros, casi el 80% o un poco más en las mesas 900, era que en las mesas, en todas esas mesas habían 200 votos a cero, ¿no? Ese era el cuestionamiento. Y claro, y no habíamos tenido personeros. Aquí Juntos por el Perú está cuestionando mesas donde han tenido personeros. O sea, son dos cosas diferentes en relación al reclamo. Nosotros hablábamos de las mesas ¿y qué aprendimos? Que tenemos que poner personeros en la mesa, y que es lo que hemos tenido en este proceso electoral. Ahora, algo que sí ha dicho Keiko Fujimori, porque nuevamente hay cautela, como varios de Fuerza Popular están diciendo vamos a esperar hasta el último voto, que son las autoridades electorales, que es lo que corresponde, más allá de que haya proyecciones, no solo, insisto, de Fuerza Popular, sino de matemáticos, que hemos leído y visto varias cosas. Pero Keiko Fujimori lo que ha dicho es que quiere tender puentes, que necesita tender puentes además. ¿Qué significa esto de tender puentes ya en materia política y de cara a lo que se viene en los próximos 5 años? Sí, a ver, en el Congreso que tenemos requiere de armar, digamos, una coalición, tal vez podría ser incluso hasta temática, ¿no? Yo lo comentaba la vez pasada, con algunos podemos tener mucho más entendimiento en el manejo macroeconómico, en el déficit fiscal, por ejemplo, el cerrar esta bendita ventana que se abrió para la iniciativa de gasto de los parlamentarios que tiene que cerrarse inmediatamente en el tribunal, y eso lo haríamos como gobierno si ese fuese el caso, si finalmente queda ese resultado. En otros temas coincidimos tal vez con otros grupos, ¿no? Por ejemplo, en materia macroeconómica, yo escuchaba a Jorge Nieto la vez pasada hablando que él estará dispuesto a votar de las cosas que crea positivo. Yo creo que vamos a poder tender puente en ese sentido. A nivel de gobierno hemos hablado que va a ser, por eso digo, ya acabó la campaña, no hemos cambiado de discurso, que va a ser abierto, que se dan los mejores peruanos indistintamente las camisetas que tenga. Claro, nosotros no puedes hablar, y escuchaba temprano en una entrevista, creo que estaba Vitocho y otras personas, y Salvador, ¿no? Acá con Mario Nivellini, y claro, esto de que el que pierde, el que queda segundo es parte del gobierno, porque ahí tenemos dos visiones distintas. El gabinete conversaba a la francesa. Digamos, hay dos visiones distintas, pero no hay visiones distintas, por ejemplo, con gente como un Guaro, que es una izquierda diferente, o con cualquier otra persona. Con Nieto. Con Nieto tampoco, no hemos conversado. La vez pasada yo decía, podemos llegar con la bancada de Nieto, creo que en varios temas, en acuerdos, iniciar de una alianza incluso, y dijeron, ya están hablando con Nieto. Nosotros no hemos querido todavía conversar este tipo de cosas por la misma prudencia de que queremos que termine el conteo, ¿no? Claro, pero digamos, sí podrían, más allá de las conversaciones en el Parlamento, sí podrían sumar a personajes técnicos del buen gobierno, del partido del buen gobierno al gabinete. La idea, y eso lo tendrá que ver, como digo, finalmente si quedamos tal como vemos las previsiones y el marco legal de rechazar todas estas nulidades, ya le corresponderá a la presidenta, a quienes evalúen. Pero más que como partido, por supuesto, de que escuchar nombres, que cualquier persona de un partido X diga, oye, estos nombres nos parece que son unos buenos técnicos, más allá de que sea o no representante. Y por supuesto, si eso ayuda a generar un bloque que busque crecimiento económico, destrabe burocrático, que la cantidad de normas que no deja crecer a la pequeña, mediana ni gran empresa, pero sobre todo una visión social al Perú abandonado, yo creo que podríamos coincidir con varios grupos de arranque con Renovación, por supuesto, en muchos temas, ¿no? Ahora, porque ayer lo que nos decía, conversábamos con el vocero de Ahora Nación, Carlos Magno Salcedo, que también va a estar en el Congreso de la República, me parece. Sí. Él decía que lo que debería hacer en este momento Juntos por el Perú y la izquierda es un bloque sólido, unido para el próximo Parlamento. Eso implica que se van a juntar JPP, Obras y Ahora Nación. Van a tener una oposición, si es que llegan al gobierno, bastante sólida. Mira, yo conozco algunos diputados de Obra que no sé si les guste juntarse con algunos miembros de JPP. Y el mismo JPP hay 3 grupos. Una cosa es el bloque del expresidente Castillo, otra cosa es Movadef, no, que ahí sí no hay forma de juntarse. Otra cosa, hay los antauristas. Entonces, yo creo que eso es... No es tan sólida la izquierda. Sí, eso suena más un bloque para el antifujimorismo. Y así no vamos a caminar. Nosotros ya hemos dicho, nosotros no estamos entrando, si Dios finalmente y el pueblo ha decidido eso, no estamos entrando con libreta de anotaciones para vengar. Nosotros vamos a buscar, repito, a los mejores técnicos en cada materia. Vamos a tener, por supuesto, no estamos obligados, sino queremos hacer puente. Lo hemos hecho en este Congreso. Perdóname, y poniendo al país adelante, por encima. ¿Qué dijimos?
Bueno, para que la izquierda no tenga toda la mesa directiva, démosle un asiento. Nos sacaron, nos destruyeron, nos sacaron la mugre, pero nos dieron asiento. Y perdóname, el señor Valdemar Cerrón se ha portado como un caballero en la mesa. Él puede tener sus ideas, nosotros las nuestras, y podemos discrepar en un montón de cosas. Entonces, hacer consensos, como se hace en cualquier país del mundo, puede estar sentados varios de los grupos para buscar, digamos, temas que podamos en algunos temas coincidir y en otros no, ¿no? ¿E invitarían a Renovación Popular a un eventual gobierno de Keiko Fujimori? No me corresponde a mí, obviamente, eso, pero... Son 7 votos claves en el Senado. Digo, no me corresponde, pero desde ya nosotros vamos a tener un gobierno abierto y buscar a los mejores. O sea, si dentro de Renovación está el mejor en tal tema, por supuesto que me imagino que podría ir, pero hay muchos, o sea, no estoy diciendo que no, pero hay muchos más técnicos también, Omar, en el Perú, que están alejados de la política justamente porque están hartos de que la política no funciona, que terminan denunciados. Quieren, ¿no?, un gabinete que no sea tan político, sin figuras políticas. Políticos, o sea, político tiene que ser, porque si no, no funciona. O sea, aquí tenemos que volver más bien a las raíces, que la política, o sea, una cosa es, Omar, gente que ha ganado elecciones y terminan siendo mochazuelos, esa gente no es política. El político es un político que está formado para ser política. Los otros son los que ganaron una elección. Entonces, sí tiene que haber, obviamente, una visión política, pero se necesita también a los mejores técnicos o profesionales que hay en el Perú. Ahora, el principal miedo, cuando uno ya, digamos, conversa y ve sobre todo por aquellos que votaron a favor de Roberto Sánchez, el principal miedo contra Fuerza Popular y contra Keiko Fujimori es el autoritarismo, es la posibilidad de que Fuerza Popular intente abusar del poder, copar instituciones, aprovecharse justamente de este inmenso poder que ahora va a tener. ¿Cómo combatir eso? ¿Qué piensan hacer? ¿Les preocupa que esa percepción esté instalada? Sí, claro, yo creo que esto nos va a permitir mostrar que esa percepción está equivocada, o que, no lo digo por ti, pero que algunos medios han pues vendido esa idea de que hay todo un poder copado, y creo que Jaime Altao la vez pasada tuvo una entrevista brillante desmantelando esa narrativa falsa que manejamos todo el poder. Evidentemente, cuando un partido gana un gobierno, es un partido que va a gobernar desde su visión, pero nosotros vamos a hacer una apertura. ¿Cuál es el poder que vamos a tener? El Ejecutivo, porque el Congreso no tenemos mayoría, ni en diputados, ni siquiera la centro-derecha tiene mayoría en diputados, ojo, más allá de unos 3 o 4 de obras que te digo que están más para este lado. En el Senado está un poco más orientado, a más partido, más mitad, con lo cual para lograr eso vas a tener que estar sentado con alguien también de la izquierda o centro-izquierda, o sea, y nadie tiene por qué taparse la nariz. Así funcionan los países del mundo, se tienen que buscar estos consensos. Después, nosotros lo que hemos dicho lo volvemos a suscribir ya después de las elecciones. Keiko va a hacer un gobierno y vamos a hacer el esfuerzo porque sea un gran gobierno en 5 años. O sea, ella lo ha dicho, lo ha reafirmado, yo lo vuelvo a reafirmar, incluso no solamente como amigo y como miembro de la plancha, sino como secretario general del partido. Ella que son 5 años que gobierna, puede ser uno de los temores, y evidentemente en el aparato público vamos a buscar si hay uno bueno que es naranja o verde, o sea, tampoco sin temor, sin complejos, porque nosotros también tenemos cuadros o gente que es cercana, que ha sido, digamos, muy buenos funcionarios, o en el sector privado o en el sector público, ¿no? Ahora, la semana pasada Nicolás Lucar le preguntaba a Keiko Fujimori de la posibilidad de amnistiar, me parece que no, una gracia era el término exacto, la gracia presidencial tanto a Pedro Castillo como a Martín Vizcarra, y ella dijo, bueno, se puede evaluar eventualmente. ¿Es una medida que le aconsejarían en aras, digo, de buscar una reconciliación política del país? El objetivo es buscar una reconciliación. No sé si pasa por liberar a personas. Ella lo que dijo fue, en primera instancia, y igual lo he dicho yo, tanto la gracia como los indultos tienen que ir por un lado de salud, que siempre lo hemos sustentado. No conozco el caso del señor Vizcarra, si está mal de salud o no. El caso del señor Vizcarra incluso es distinto al señor Castillo, ¿no? Porque en el caso del señor Castillo los temas de corrupción creo que están recién en preliminar. El señor Castillo está por el intento de golpe, o sea, es un tema directamente más político, constitucional, pero político. El otro es un tema directamente de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, pero no sé el tema de salud. A mí no me corresponde ni negar ni abrir una puerta porque no quiero generar ninguna expectativa, pero lo que sí puedo afirmar es que nosotros queremos buscar la reconciliación y la unidad del país. O sea, no estamos hartos los peruanos, incluido yo, porque yo he participado incluso de esto y hemos aprendido a no estar
estar en estas confrontaciones, de estar en péndulo, ¿no? O sea, se fue Alberto Fujimori y vino una persecución de 10 o 15 años. Hasta el día de hoy, gente que no entiendo, que no le preocupa que haya un terrorista en una lista, prefieren a esa lista al Fujimorismo. O sea, algo ha pasado. Entonces, y que nosotros regresemos y no cometeríamos el error más bien que después de 5 años digan otra vez el péndulo va para otro lado. No, yo creo que hay que asumirlo con mucha responsabilidad, humildad, sobre todo son las dos cosas que pasarían si es que finalmente se confirma lo que nuestras proyecciones y el marco legal nos dicen. Muchísimas gracias, como siempre, a Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y además candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular. Vamos a una pausa y venimos para conversar con el general Gastón Rodríguez, exministro del Interior.